¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias de nuevo por estar ahí y gracias por buscarnos también en las redes sociales. Hemos dicho ya en varios programas que si se perdieron alguna entrevista o quedaron con ganas de conocer un poquitito más alguno de nuestros invitados, pueden buscarnos en Facebook. Allí están todas las entrevistas, toda la gente maravillosa que afortunadamente estuvo entre nos. Maravillosa como la persona que nos va a acompañar esta noche. Es una persona muy joven, pero tiene un talento descollante y su nombre está instalado y asociado al nuevo arte argentino en las mejores galerías de Buenos Aires, en las salas posadeñas o en una exposición colectiva en Beirut o en China. Vamos a conocer a Andrés Paredes, nuestro querido Andrés Paredes. Andrés Paredes nació en Apóstoles en 1979. Egresado de la Facultad de Artes de Oberá, realizó talleres de grabado, dibujo, pintura, escultura, cerámica, fotografía. Expuso en muestras individuales y colectivas en Misiones, Buenos Aires, Ushuaia, Estados Unidos, Singapur, Beirut. Sus obras están en colecciones privadas de Argentina y del extranjero. Sus diseños embellecieron el escenario Tacuapú en el último Iguazú en concierto y sus Mariposas del Cambio, la peatonal de Florida en Buenos Aires. Su lenguaje artístico y visual ganó el elogio de los más prestigiosos críticos de arte. Bueno, aquí estamos, hablábamos de nuestro Andrés Paredes y utilizamos el posesivo por una cuestión de cariño, porque te queremos mucho. Andrés, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Qué año increíble que tuviste, qué año espectacular y movido que estás cerrando, con un montón de actividades diversas y con un montón de prensa y de elogios. Sí, fue un año de locos, de entablar muchas diferentes actividades dentro de la misma gran rama que es el arte, ¿no? Trabajando desde el barro hasta las mariposas caladas en madera, acero, diferentes públicos, diferentes lugares. Muy contento. Cuando estábamos haciendo la bio de presentación decíamos, ¿cómo lo presentamos? Como un artista visual, como un diseñador gráfico, como un artista plástico. ¿Dónde te ubicas? Y soy un diseñador y artista visual. Y el arte contemporáneo abarca tantas disciplinas, es tan generoso y es tan interesante de trabajar, porque lo más importante son las emociones, es generar algo que el espectador pueda recibir y hacer lo propio, ayudarlo, transmitir un concepto, una idea. Entonces es difícil de tener esa concepción antigua del artista que solo pintaba o que solo esculpía. Pero ¿ya te imaginabas este campo, este camino o este abanico tan abierto cuando estudiabas arte en la facultad? Yo estudié diseño gráfico y arte, aunque tuve siempre una inclinación desde muy chico por el arte, con el tema de tocaba piano, pintaba. Y bueno, lo más gracioso es que llegué a mi arte con una técnica artesanal que es el Scherenite, que es una técnica alemana de papel calado. Entonces yo, mediante ese camino, encuentro toda esta posibilidad, pero sí me lo imaginaba, porque desde muy chico iba a ver muchos museos, tuve la suerte de viajar a ver grandes exposiciones y bienales afuera, entonces ya más o menos venía viendo cómo es el arte contemporáneo y de qué se trata el hecho de darle, como regalarle a la gente un pensamiento, una idea. ¿Consumir arte te abre más el apetito por el arte? Por supuesto, por supuesto. El arte hay que saber, hay que aprender a verlo, porque, por ejemplo, el arte conceptual, que a veces es demasiado frío, pero tiene toda tiene que haber un intermediario entre el público y el espectador que pueda traducir lo que el artista quiso decir, y realmente cuando uno logra entender esa idea, sale con una sonrisa de oreja a oreja y no se le olvida nunca más. Y la emoción es tan profunda. Igualmente al ver una obra maestra de una pintura o de ver algo del Renacimiento, o sea, es casi lo mismo. Y cuando empezaste, digamos, con tus primeras obras, que fueron calados, sí, las primeras, y, digamos, ¿para dónde fuiste? ¿Por qué la naturaleza fue lo primero, no? Sí, yo hacía ya cerámica, hacía escultura, pero siempre buscaba algún lugar hasta que encontré en esa herramienta algo que a mí me daba
una línea, investigar sobre la línea de dibujo, como un dibujo que se apoderaba del espacio y que al mismo tiempo representaba el lugar donde yo venía, donde venían mis orígenes, mi infancia, mi adolescencia y todo que tiene que ver con este follaje de visiones, con la sombra, con la densidad. Entonces hubo una empatía entre esa técnica que generaba sombra, que se movía y que a mí me producía mucha emoción. Entonces empecé a traducir esa sensación en algo que a la gente también le parecía que era lo mismo, le daba la misma impresión. Esto es de Misiones, o esto tiene que ver con la naturaleza. Ahí empezó un camino largo. ¿Y todavía tenés que explicar eso o en realidad ya uno ve un trabajo de Andrés Paredes y salta naturalmente la referencia a la naturaleza, al monte? Yo a veces siempre digo que el arte habla por sí solo y que la interpretación es patrimonio del espectador, pero lo que hago siempre es llamar a algún curador, no para que diga lo que quiero decir, sino que con sus palabras ayude a reflexionar sobre el tema que estoy trabajando. Últimamente estuve trabajando con la capacidad de transformarnos, con chicharras, con mariposas. Cambio, mucho cambio. Sí, cambio, transformación. En realidad es una cuestión de ser quien venimos a ser o de animarse a ser lo que venimos a ser predestinados a veces, ¿no? Y últimamente estuve haciendo esas obras con barro que tienen que ver con mi arqueología de recuerdos. Entonces era una cuestión muy personal. Entonces no explicaba nada, dejaba que la gente entre y huela, sienta la música, toque, había piedras, había alas de mariposa, entonces era una cuestión sensorial. Sí, ahora, digamos, sos muy talentoso. Hay muchos artistas talentosos en Misiones. ¿Qué pasó en tu camino? ¿Qué influyó? ¿Qué sucedió en tu camino? Que, no sé, viste con las personas indicadas en el momento apropiado, porque, digamos, estás en las mejores galerías, tenés las mejores críticas de los más estudiosos críticos de arte. Sí, eso es una construcción, por un lado, y por otro lado es suerte. Y dar con las personas indicadas. Yo conocí a una curadora de muy joven en un premio que se hizo acá en Posadas, que se llama Ana Martínez Quijano. Vino con Gumbert Mayer, que es un artista de los 90, muy de la época del Rojas. Entonces es un artista que eligió todos mis referentes actuales del arte fueron como hijos de esta persona, de Gumbert Mayer. Y él, bueno, vio mi obra, le gustó, gracias a él entré a una galería, y el mundo del arte es muy chico también. Entonces, todos se conocen y todos van conociendo la obra y se van hablando. Y aunque yo viva en Apóstoles, no frecuente ni las inauguraciones ni la Bueno, eso, ¿cómo es la vida de un apostoleño en ese mundo del arte, de las galerías, de los artistas? No me gusta mucho la cuestión de las inauguraciones y de la exposición. Voy poco y nada a las inauguraciones y voy a mis presentaciones. A veces si hay amigos muy importantes voy a verlos, pero es un ambiente bastante complicado, de mucho ego y de mucha competencia. Entonces prefiero todavía vivir en Apóstoles y ir de turista. Que no te contamine, digamos. Sí, ir de turista y ver con otros ojos y después volver a mi lugar y trabajar desde acá. Ajá. ¿Te acordás cuál fue la primera obra que vendiste o por la que te pagaron bien y que dijiste, wow? Fue justamente en un Arteba del 2005, donde fue como un bautismo de fuego, porque íbamos un grupo de artistas de Misiones a exponernos al lugar de más visibilidad de arte de toda la Argentina. Porque en Argentina tenemos Bienal de Arte, entonces en Arteba se concentra todo en el año. La crítica, los premios, todo. Y nos paramos ahí 10 artistas y fue una cosa increíble, porque era que empezar a conocer cómo era toda la fauna, el coleccionista, el crítico, el galerista, y sin saber aprender a aprenderlos, ¿no? Y bueno, esa vez vendí a un coleccionista muy importante que era Juan Cambiaso, que tiene una colección importantísima. Vendí la primera obra y atrás vinieron mucha más gente a comprar más obra. Porque digamos, y ahí hubo precio justo, cobraste más de lo que esperabas, menos de lo que esperabas. Para hacer nuestra primera experiencia era muy bien, estaba muy bien. Por supuesto que después eso fue creciendo, ¿no? Pero en ese momento estuvo muy bien y fueron solo alegrías. A mí me encantó me encantó ver todo lo que había y todo lo que se podía hacer
Y realmente los desafíos. A mí me gustan los desafíos y ese era uno de los más grandes. Creo que el más grande de mi vida fue ese. El dejar un trabajo estable. Yo tenía mi estudio de diseño acá en Posadas. De dejar y empezar a decir, bueno, a partir de hoy voy a ser artista. Me voy a denominar como tal y voy a empezar Pero a pensar. todavía, digamos, sin la certeza de que eso de que eso se pudiese repetir, digamos, de que Sí, pudiese claro. vender más Sí. o vender siempre, ¿no? Exactamente. Después fueron surgiendo otras muestras en galerías privadas y el próximo año, en el 2006, yo había ingresado como artista a la Galería Palatina, que es una de las más antiguas del país. Y estoy todavía, hace 10 años, Ajá. en la galería. Y ellos me representan en Argentina. Entonces también es un respaldo ese que me permite vivir en Apóstoles, ¿no? Qué linda década tuviste entonces. Sí. Justo estás cerrando Sí. 10 años, ¿no? Exactamente. Este fue mi 10º Arteba, que parece que, bueno, que pasaron un montón de cosas, pero fueron experiencias divertidas. Sí. En un ratito seguimos hablando, estamos con Andrés Paredes Entre Nos, ya volvemos. Seguimos con Andrés Paredes, un nombre que muchos asocian a unas mariposas gigantes o unos bichos raros. ¿Y qué pasó? ¿De dónde viene esta vinculación del artista con estos bichos que los convertís en objeto de tu arte o en el centro de tu expresión artística? Bueno, yo, como te había dicho, empecé cortando papeles al medio y siempre los abría. Y ahí empezaron a aparecer naturalmente las mariposas. Un papel simétrico abierto era una mariposa. Y yo siempre pensaba y admiraba esa capacidad de transformación que tienen las mariposas, de nacer una oruga y crecer y transformarse a una cosa que es totalmente diferente. Es una belleza. Una además, belleza. ¿no? Como un bicho feo que se convierte. Se convierte y es como, para mí es la gran metáfora de la naturaleza que tenemos que seguir. O sea, si queremos cambiar podemos, si queremos transformarnos podemos. Y sobre todo la posibilidad de reinventarnos. O sea, de decir, depende de nosotros. Y es una cuestión que puede estar latente, como en la propia naturaleza. Hay miles de orugas que jamás serán mariposas. Y hay las que realmente continúan con su ciclo. Y bueno, ahí empecé a investigar toda la fauna que tenía que ver con la transformación. Entre toda la fauna solamente elijo los que pasan por el proceso de cambio y diferenciación, que son mariposas, libélulas y chicharras. Y la chicharra también tenía una connotación que era como, esos a veces viven más de 2 años abajo de la tierra y tienen como una especie de ninfas, como pompúas y comen raíces de los árboles y después suben y se transforman totalmente y cantan y son nuestro símbolo de las Navidades. Para mí la Navidad es la chicharra, por ejemplo. Y tiene que ver también con eso, que a veces tenemos momentos más bajos, momentos no tan fáciles y momentos donde realmente podemos salir y cantar y brillar y desplegar toda nuestra esencia. Cuando ¿no? decís estudiarlos, ¿te referís a sentarte con libros y buscar material de biología y ver cómo son anatómicamente? Totalmente. Y todo? Inclusive hablar con biólogos. Yo frecuento mucho el mariposario del Parque de Santa Ana, mucho, y voy y las veo nacer, las tomo notas, les saco fotos, tengo una referencia directa y después hago mi interpretación, pero es diferente porque es una interpretación con una investigación previa. Eso tiene mucho del diseño, de investigar y de saber absolutamente todo, y tiene que ver también con mi búsqueda conceptual. Y digamos, ¿sigue siendo una fuente de inspiración? ¿Da para más? Totalmente. La mariposa, la libélula, ¿sí? Siempre hay diferentes posibilidades y siempre hay múltiples interpretaciones. Por ejemplo, yo trabajé con una mariposa muy grande en la Bienal del Fin del Mundo en Ushuaia en el 2011 y el texto hablaba del fin de los tiempos, del efecto del hombre sobre la Tierra, que es el antropoceno. Y el texto hablaba que la mariposa solo iba a encontrar su redención volviendo a Misiones, que cuando volvía ya ni acá iba a haber naturaleza. Entonces planteaba esa cuestión del efecto del hombre devastador sobre la Tierra. Ay, me pasa un escalofrío con esa descripción. Es como patética. Era bastante, tenía muchas citas de la Divina Comedia. Era un texto que salió en un catálogo muy bien impreso. Después del año pasado hice una muestra en Oberá,
que la muestra se llamó Migrantes, y las mariposas eran todas negras, gigantes, y estaban suspendidas de diferentes alturas, y estaban flotando como paralizadas y como de luto. Y justamente este año esa obra cobraría una connotación totalmente diferente con el tema de, de la inmigración en Siria. Siempre entonces se va nutriendo de diferentes lugares, desde donde inyectemos el concepto a la obra. Y ahora mi última obra fue justamente Unas mariposas en Florida, donde yo grabé en el metal Cambio, Cambio, haciendo alusión tanto a la transformación propia de la naturaleza como al cambio de moneda extranjera. Sí, a los arbolitos. A los arbolitos, que es la palabra que uno escucha. Desde que empieza hasta que termina es cambio, cambio. Y la gente lo tomó con mucho humor. Es más, hasta los arbolitos se sintieron identificados. Entonces, para mí, el tema siempre va a dar mucho para seguir trabajando. Ahora viene un segmento que se llama Yo te conozco y compartimos el testimonio de gente que te conoce, digamos. Y bueno, y enseguida al ver su obra y las temáticas que trabajaba, me fue inevitable identificarme con todo lo que propone, lo que viene proponiendo Andrés. Y enseguida escuché la música, digamos, que tenía su obra. Así que estuve un año tratando de comunicarme con él, suponiendo que vivía en otro país, hasta que, bueno, un día me enteré que vivía acá nomás, en Apóstoles, y que era artista desde acá. Así que otra cosa en común que teníamos. Y bueno, me fabriqué una cuenta de Facebook prácticamente para contactarme con él. Todavía pertenecemos a esa gurizada, digamos, que vivenció la siesta misionera. Una siesta, digamos, muy, muy particular, en donde los niños teníamos un fácil acceso a toda una cuestión mitológica muy propia de la zona, como también de que en el patio de nuestra casa hubiera monte, por ejemplo. Entonces era seguro que nos estaba acechando algún Yacilla Teré o algo por el estilo, ¿no? Y eso está muy presente en su obra, ¿no? El contacto con la naturaleza, y es como prácticamente que es fácil sentir que la obra en sí te dicta cuáles son los sonidos, ¿no? Entonces, bueno, desde entonces, viste, que voy buscando, porque por ahora, qué sé yo, viste, si no estamos en época de chicharra, hay que tratar de recrear esos sonidos. Bueno, como anécdotas, todos los días, digamos. En realidad, dentro de un rato seguramente va a suceder de que uno de los dos va a ceder y le va a mandar al otro como la máxima del día, de la que viene siendo nuestra referente a nivel filosófico, la gran filósofa conocida como Panam, que entre sus máximas así más recientes asevera y asegura que la pata tiene olor a pata y el chivo tiene olor, y ahí es lo que nuestra referente, digamos, deja los puntos suspensivos para que completemos. Eso es algo diario que mantenemos como código artístico. Hay un intercambio filosófico grosso entre ustedes. No, descubrimos un montón de... Así como uno va encontrando cosas, encontramos muchas. Marisa realmente es una compañera de trabajo. Al principio fue una invitada, cuando yo le digo, ¿te animás? Pero qué lindo, ella confiesa que te buscó, digamos, sí. que te buscó pensándote lejos, ¿no? Porque nosotros nos conocimos en Oberá cuando yo estudiaba hace un montón. Ella tenía una banda de hip hop, cantaba en ACME y nos veíamos en otras épocas, en épocas de fiesta y de estudio y de facultad de arte. Y pasó el tiempo y nos volvimos a encontrar y empezamos a ver que había muchos códigos que podíamos seguir investigando, sobre todo ella desde la composición musical. Y eso es algo que yo aprendí en los museos de afuera, porque afuera la música también es considerada el arte. Hay museos donde se escucha el arte, la música contemporánea como arte. Y yo le invité, le digo, vamos a hacer, no vengas a tocar tu música. Vos vas a hacer algo pensado para este lugar. Y solo se va a escuchar tu música en este lugar, para que la gente tenga como su banda sonora de una película. Y ella se animó y se sumó al juego y empezó a investigar, ¿no? Y a producir y a componer. Y de ahí en más surgió esta dualidad donde cada muestra que tengo
tiene su propia música original y ella la hace partitura y la escribe y la gente que entra siente también el respeto con que es tratada porque está escuchando algo que fue pensado para el momento donde ellos están ahí expuestos a que le suceda algo. Claro, igual que la luz, la música. Igual que la luz, la música, igual que los aromas y siempre hay como mucha... Hay gente que lo ve y hay gente que se entrega a esa magia, ¿no? Hay gente que realmente descubre cómo está todo pensado. Y notas que la gente percibe que la música suma, por supuesto, digamos, ¿sí? Por supuesto. El tema hoy en día, con la diversidad de medios y un teléfono, ¿quién puede pelear contra un teléfono hoy en día? Nadie. O sea, está todo ahí adentro, hasta los niños lo tienen, y es el agujero negro. Entonces, que uno tenga un tiempo de lectura de una obra es un minuto. Entonces, para mí la música ayuda a que uno se concentre, que realmente tenga un tiempo de lectura, que acompañe los movimientos, que le dé miedo por momentos, que le dé adrenalina por otros, que le dé paz, de acuerdo al recorrido visual que va haciendo en la obra. Y realmente funciona. Son lugares de introspección que casi ya no hay. Claro. Casi todo lo opuesto. No es un observador pasivo, digamos, no, es como que te involucras. Y hay un montón de cosas también que surgen de la investigación que nosotros tenemos mucha charla en ese tema. Le digo, ¿qué te parece esto? Y ahí ella me dice otras cosas y se disparan cosas diferentes. Tengo otro Yo te conozco para compartir con vos. Veamos. Andrés desde chiquito fue ahora nos damos cuenta que ya fue el artista de la familia, porque él organizaba cumpleaños acá en casa prácticamente todas las semanas. Le encantaba y le gustaba, pero sobre todo para actuar. Hacía cosas increíbles. Cuando de muy chiquito sintió inquietud así por las mariposas, por los colores, siempre anduvo a la siesta con un microscopio y empezó a verlas con el microscopio, las alitas de los animales, las hojitas. Entonces yo pienso que eso fue la génesis de su trabajo, porque ahí vemos las diferentes formas que él tiene ancestralmente en su infancia, lo que le quedó grabado de niño, y un mensaje muy claro que tiene Andrés de la metamorfosis de la mariposa, de las chicharras. Es una persona que siempre está en búsqueda de algo nuevo. Entonces, así como lo vemos que a través de un boleto calado en algún momento, llegó a obras gigantescas. ¿Qué le diría a Andrés? Que realmente es mi orgullo. Es lo que uno siempre soñó, es tener ese don de poder pasar al papel, de poder pasar a una obra de arte lo más puro de su ser. ¿Cómo vive este presente? El presente lo vivo con mucha satisfacción. Tengo mucha satisfacción y me da felicidad de que él pueda estar haciendo cosas que le gustan y encima que también le gusta a la gente. Andrés lo está escuchando, lo está viendo. ¿Qué le diría? Yo le diría, hijo mío, te quiero mucho. Y quiero que seas feliz. Ahora es al revés. Ahora, Andrés, tu papá te está mirando. ¿Qué le decís? Y yo le dije muchas veces en obras, hice una muestra que se llamó Gurí en Buenos Aires, que está inspirada en la clínica y se ve todo el consultorio, las vitrinas, y se ve como la experiencia esa mágica de una casa que ya no existen más, como de caballos, de monos, de perros, de un patio sin límites, y de ese consultorio mágico lleno de aromas fuertes. Y mi padre era el médico del pueblo, y también atendía por mandioca, por cosas que ya no existen más, ¿no? El antiguo médico que
que no tenía horarios ni nada, y la clínica estaba en mi casa, entonces fue crecer con una libertad y con una alegría tan grande, y al mismo tiempo agradecerle, porque yo aprendí del arte a través de él. Nuestras charlas de niños, tipo andando a caballo, eran sobre los impresionistas. Ajá. Y sobre el museo, de diferentes museos del mundo, o cuando veas tal cuadro te va a pasar esto. Y cuando fui a la facultad a estudiar Historia del Arte, realmente tenía un bagaje que vino de casa. Que vino de casa y de muy chiquito. En un ratito seguimos hablando de la casa y de los padres. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, mi obra habla de la naturaleza, es una relectura del paisaje natural de Misiones a través del dibujo. Para mí la base de mi obra es el dibujo. Tiene 3 formatos, que es los papeles calados, las maderas y los insectos. En las obras hay una construcción del vacío o del agujero o del calado, ¿no? O del espacio vacío, que tiene que ver con que la línea se construye cuando hay ausencia de material. Toda esa ausencia del material es lo que hace que la línea exista. Todas las obras que realizo las considero como un gran dibujo desplegado en el espacio. Es más, en una muestra se puede ver como una línea que va construyendo, va tejiendo todas las diferentes superficies. Seguimos Entre Nos con Andrés Paredes y bueno, en el bloque anterior veíamos a su mamá y a su papá. ¿En algún momento te dijeron o te plantearon, ay Andrés, pero este trabajo es tan inestable, tan inseguro, ¿por qué no algo más fijo, con obra social, con seguridad laboral, no sé, algún cargo docente, por ejemplo? No, o sea, que fue todo lo contrario, justamente. Nosotros fuimos a vivir a Brasil unos años. Yo estuve en total 4 años viviendo en Brasil. Y cuando quise entrar a la universidad, me vino a Verá a estudiar. Y venía con mi papá manejando los dos y me decía, anotate en todo. No hagas solo diseño, anotate en arte, anotate en pintura, hacé todas las carreras. Después elegís lo que te gusta, pero hacé de todo. Y fue un apoyo siempre incondicional. De toda la familia, de mi madre sobre todo, de mi papá y de todos mis hermanos. Fue una cosa de sentir el apoyo y el, o sea, y esta el metáfora esfuerzo. del cambio que siempre utilizás en tu trabajo, en tu caso y en tu familia, pudo ser libremente, digamos. Y totalmente, porque cuando yo tenía 15 años, que es un momento difícil de estar en un pueblo, como Apóstoles es lo mejor para ser niño, pero cuando llegan momentos de la adolescencia, a veces los pueblos chicos suelen ser un infierno. Y a mí yo tuve la suerte de irme a vivir a una ciudad con todo nuevo, a un colegio increíble, y realmente elegir quién quería ser. Esa capacidad de reinventarse, que para mí fue fácil, obvio, porque tenía a mi familia detrás. Pero por eso yo doy fe que esa reinvención es posible. Claro, pero a no todos les es fácil. Hay gente que le resulta más complicado, pero es como la naturaleza misma. Y en un segmento que, bueno, son preguntas de la gente, así que vamos a ver qué quieren saber. ¿Cuál es la primera? Hola, Claudia Barraza. Andrés, ¿alguna vez pensaste en radicarte en otro país para desarrollar más tu arte?
Sí, la verdad que confieso que mi sueño hoy en día sería ir a vivir a Berlín. Berlín hoy en día es el centro del arte mundial contemporáneo y es muy barato vivir, es muy confortable estar y convivir con artistas, con curadores, con las mejores muestras del mundo, y es el ambiente propicio. Pero también uno se debe a su lugar y a su entorno. Y yo viviendo en Apóstoles, que es un lugar muy tranquilo, también tengo posibilidades de acercarme a mi comunidad, que es Misiones, y hacer muestras acá. De hecho, hay muestras que se hicieron acá que nunca se vieron en Buenos Aires. Ajá. Pero digamos, ¿vos decís que te debes a Apóstoles como un mandato o porque es un lugar que te enfeliza, digamos? Y yo creo que el artista debe, de alguna manera, ser responsable de dónde está presente y generar más cosas. O sea, no solamente criticar de que no hay exposiciones de arte contemporáneo para ver en Misiones, lo cual es una realidad, sino producir esas exposiciones para que la gente pueda ver lo mismo que yo muestro en otro lugar. Claro. Y de hecho genero muestras de una inversión, de grandes inversiones en Misiones. De hecho hice una muestra llamada Exuvia en el Areco, que era una muestra que tranquilamente podría estar en cualquier museo de Buenos Aires, y tuvo una respuesta increíble, y la verdad que es muy gratificante eso, el recibir algo. Sí. Vamos a la segunda pregunta. Bueno, mi nombre es Cristian. ¿Qué opinás de la educación para el arte en la escuela secundaria? Es fundamental, sobre todo brindarle libertad y acercarle el arte, que es esa alegría de pensar, de poder creer que todo se puede hacer. Pero ¿ves en nuestro sistema educativo esa libertad o hay otro ladrillo en la pared? Lamentablemente es difícil. Yo, de hecho, cuando tenía 12 años reprobé plástica por una cuestión de no llevarlo a pintura en el colegio. Y me acuerdo que fui a hacer un viaje que justo nos fuimos a Salta. Yo llevé una cámara en mano y grabé todos los menires del arte inca, y no tenían cómo reprobarme, porque era otro tipo de arte, otro tipo de planteo. Pero lamentablemente bueno, en mi época fue difícil y creo que hoy no es tan diferente, ¿no? Pero si fuese dado como... La misma estudiantina puede ser curricular y puede ayudar de alguna manera a entender criterios de arte, si se establece, porque eso es una cosa que se la están dejando pasar. Claro, es porque cierto. Es creación pura, es arte está como puro. Divorciado de la Está escuela. divorciado de la escuela, entonces como que en esos años y en esa... sería muy interesante. Vamos a la siguiente pregunta. Mi nombre es Ivana. ¿Harías algo que estéticamente no te guste, pero te brinde dinero y fama? Yo en este momento estoy justamente del otro lado. Estoy dejando de hacer cosas que me gustan porque se están volviendo productos. Entonces, las cosas que son muy lindas, y tengo una serie de obras de papel escalados que resultan muy seductoras y que en el mercado anduvieron muy bien, y realmente condicionado también un poco por la galería donde estoy, y yo estoy tratando de dejarlas de lado y hacer un poco cosas que no es que sean feas a la vista, sino que hablen desde otros lugares y que realmente cuestionen pensamientos. La última muestra que hice trabajaba con cráneos de todas mis mascotas, inclusive de mis abuelos, cráneos modelados en barro, y que a la simple vista resultaban feos o difíciles de verlos, porque hay una relación directa a la muerte. Y hablaba del Vanitas, que es una clase de arte barroca que dice que todos estamos ahí, todos estamos a la misma proximidad de la muerte de todos, ¿no? Y es una cuestión de tener conciencia de la fugacidad de la vida. Y bueno, sí, no es por fama ni por dinero que estoy haciendo estas obras, sino todo lo contrario, como que actualmente tengo estas dos series. Tengo una serie de obras, de papeles que me está yendo muy bien, que es lo que se muestra un poco en las ferias de afuera, y con lo que gano de eso invierto en estas otras muestras que son más experimentales y más para pensar. Vamos a la última pregunta. Hola, soy Alejandro Germán. Una pregunta. ¿Hay suficiente campo laboral para el artista en Misiones? Es un tema bastante difícil de hablarlo porque el campo laboral no está aislado, no es una isla. Hay toda una serie de elementos que tienen que ir de la mano para que un artista pueda vivir del arte. Esto es, desde la prensa especializada,
haga una crítica, una lectura y que invite a ver la muestra. O desde la propia dirección de un museo, que en vez de hacer un concurso de paisaje del 1800, invite a pensar a la gente, invite a hacer muestras que la gente cuando salga realmente tenga un cuestionamiento o una emoción o algo que le toque su vida. Y son todos esos factores. Un museo que experimente, que haga que la gente participe, una crítica especializada y sobre todo el coleccionismo, pero que el coleccionista invierte en el artista, cree, y a partir de eso hay una relación casi simbiótica, porque el coleccionista una vez que invirtió quiere tener todas las obras, pero no solamente el campo está compuesto de muchos eslabones, y a mí me da... en Misiones una época hubo el MACUNAM que formó un grupo, que era el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad, y actualmente no hay un lugar para ver arte que realmente uno pueda sentirse como o pensar o reflexionar, ¿no? Después que se inventó la fotografía, es muy difícil pintar un cuadro. ¿Sí? Los pintores les cuesta un montón. Siempre hay una vuelta, esta es la genialidad. Sí, sí. Pero es difícil. Pero no hay como una camada de gente talentosa, misionera, como que se está abriendo camino. Por supuesto, hay gente, justamente tenemos lugares de formación de arte, que está la Facultad de Artes de Oberá, que es un lugar muy interesante, hay un museo muy importante en Oberá, hay lugares hay cada vez más fácil, el artista puede llegar a mostrar, y no solamente en Buenos Aires, en Corrientes, en Chaco, en Rosario. Entonces eso es mucho más fácil. Para mí hoy el centro o el mejor lugar para mostrar es Oberá. Es el museo de la facultad, es precioso. Y facultad que es una productora de artistas. Justamente, ¿no? Entonces de alguna manera le está respondiendo a sus artistas y lleva muestras de afuera y trae y le muestra un panorama, un abanico de todo el repertorio. Andrés, vamos al último corte y seguimos charlando un ratito, ya volvemos. Sin armar la trama, aunque puede llegar a ser interesante en algún momento. Yo a través de la obra, o de estas últimas obras que estoy trabajando, me interesa un concepto de belleza por sobre todas las cosas. Me interesa que cuando uno vea los trabajos pueda percibir esa armonía o esa belleza que antes estaba presente en casi todas las obras. Antes por ahí de hablar del arte era un sinónimo de belleza. Hoy en día los parámetros del arte contemporáneo son otros. Tienen que ver con la emoción que produce una obra, con el impacto que produce la obra, sea esta bella o no. Estamos con Andrés Paredes, es nuestro último bloque. Hablabas antes de los críticos, bueno, que no hay críticos de arte en Misiones. Tuviste artículos increíblemente elogiosos de críticos muy reconocidos. ¿Alguno que especialmente te haya emocionado, conmovido con su palabra, con lo que dijo alguno de tus obras? Sí, por supuesto. Hay una crítica que es muy importante en mi carrera, que es Ana Martínez Quijano, que ella desde que yo empecé a trabajar empezó a hablar de un carácter de ecologista de la obra. Yo plantaba esas columnas caladas y ella decía que eran árboles huecos y era algo de la naturaleza en extinción, y hacía mis papeles pintados y ella decía que eran negros porque estaban de luto, que realmente era algo para pensar, que el hombre estaba atacando a la naturaleza. Y últimamente este año tuve mucha crítica, que es algo que es fundamental para el artista. Saber tener la devolución de una persona que está especializada en eso. Y tuve las críticas de Ana María Batistosi, de la revista Eñe, que yo respeto muchísimo, y es una periodista que se tomó su tiempo para ir a las dos muestras, de hacer entrevistas tanto en Buenos Aires como por Skype por otra muestra, y uno está esperando para ver qué va a decir. ¿Qué dice? Claro. Y lo que dice justamente a mí me enriqueció muchísimo la visión de obras, y uno va agrandando su repertorio. Y también en Endecam Misiones hay una persona que es Alicia Menices, que es una licenciada en arte, que también tengo mucha relación directa, y ella escribe cosas que yo después
las hago propia, pero es una cuestión de que como que es tan puntual su visión. Sí. Y de hecho yo las obras que hago acá, en Buenos Aires las tomo como un manifiesto de que se haga todo acá. La crítica, los fotógrafos, los marcos, absolutamente todo se produce acá y se hace y se manda. ¿Cómo llegaste a Máxima Zorrilleta? Esa es una anécdota bastante divertida porque todo el mundo, no sé, cree que es algo imposible, pero para mí es como estamos a 5 personas de todo el mundo. Hay una teoría que dice que estamos a 5 contactos de cualquier persona en el mundo. Y fue más o menos así. Yo le vendía cuadros a una muy amiga de ella que me compraba obras para llevar a regalos a embajadores o a diplomáticos. Viajaba muchísimo. Y en su cumpleaños de 40 años ella dijo, quiero que me hagas algo especial porque cumpleaños. Y bueno, le llevó una obra, a ella le gustó muchísimo. Y ¿Era un calado? Era un calado en papel. Ah, en papel. ¿De qué era? Era una selva, era una serie de selva verde, toda muy intrincada, calada. Y bueno, a ella le gustó muchísimo y me mandó a pedir más obra. Entonces, es una relación bastante simple, si uno se pone a pensar. Sí, bueno, ahora que todavía no era reina, ¿no? Claro, ahora que lo explicás, porque si no, digamos, es como impresiona, ¿no? La reina de Holanda tiene obras de Andrés en su casa. A mí también estuvo en Palatina que compró obra alguien que respeto muchísimo, que es César Pelli, que es un arquitecto conocidísimo, y él no podía creer que eso haya sido hecho a mano. Maestro, un maestro. Y estaba con una lupa tirado en el piso, descreyendo que haya sido hecho a mano. Y fue muy divertido, ¿no? Y se llevó obra también. Y bueno, siempre es un placer regalar de alguna manera que en la casa de alguien esté esa obra que habla de un montón de capas de información mía, ¿no? Claro. ¿Y ahora qué viene? En lo inmediato, ¿qué proyecto te espera? Bueno, este año fue un año de muchos proyectos. Por lo pronto, tomar distancia y hacer una lectura de todos los aciertos y de todos los errores de que fue este año. Fueron muchísimas muestras de diferentes tipos. La última fue en Rosario, que fue una muestra increíble, de que era barro memorioso. Y tengo una invitación el año que viene a Paraguay, Asunción, que es algo que me interesa un montón. De hecho, es algo que yo vengo trabajando porque mis abuelos eran paraguayos, entonces estoy agarrando y adquiriendo todo ese bagaje y toda esa cuestión antropológica que me pertenece. De algo de eso vamos a hablar seguramente ahora, porque viene el segmento que es ¿qué ves? Son imágenes que veamos que inspiran en vos. Veamos la primera, por favor. Bueno, eso es algo que me mantiene vivo, que es la curiosidad. La curiosidad cuando nacemos es el motor del niño que quiere tocar todo, que quiere descubrir el mundo, que empieza por sentirse las manos y sigue hasta descubrir todo su entorno y que lamentablemente con el tiempo se va perdiendo. Vamos perdiendo esa curiosidad. Es algo que es inevitable. El hombre se va conformando y va siendo otra cosa. Es más, cumplir horarios, rutinas, perderse, volverse una máquina, ¿no? Y la curiosidad es algo que a mí siempre me mantiene vivo. Eso, habré tenido 8 o 9 años y estaba con el consultorio justamente de mi padre y bueno, ver ahí, creo que puede ser, como decía mi mamá, el génesis de esa visión tan microscópica de las tramas. Qué lindo. Vamos a la segunda, por favor. Exuberancia, esa es la paleta. Es algo que somos muy bendecidos y muy privilegiados, los misioneros y los que vivimos, los que tenemos un contacto tan próximo con la naturaleza, porque no todos tenemos no todos tienen la posibilidad de tener ese contacto. Nosotros estamos acá en Posadas, a 60 kilómetros del Tetucuaré, que es un lugar único en el mundo, o era, por lo menos, pero es uno de mis lugares en el mundo. Misiones es mi lugar en el mundo y yo lo descubrí de muy chico. Y realmente meterse en ese monte y escuchar esos sonidos que uno no sabe de dónde provienen, es lo que la gente hoy en día va a ver en una película de terror. La música, el suspenso, el dramatismo. Uno ve ahí también, no sé, pies en el barro. Sí, también, totalmente. ¿no? Sí. Pero hay gente como que paga para sentir esas experiencias y nosotros sin querer las vivimos de niños
y sin temor, realmente, metidos a cualquier hora sin saber si había víboras abajo, si había algo peligro. Era realmente ese contacto con la naturaleza hace que seamos más temerarios. Vamos a la próxima foto. Bueno, eso justamente tiene que ver con la arqueología de mis recuerdos. Yo empecé a bucear. A mí el arte me regaló la posibilidad de bucear adentro mío, de meterme y de descubrirme y de trabajar y de buscar, ¿no? Empecé con una búsqueda de mi lugar de origen, de donde nací, que era mi casa, y después empecé a buscar abuelos que no conocí. Era mi tío, por ejemplo, que era un héroe de guerra, entonces de la guerra del Paraguay, que era interesantísimo. Ahí fui a Paraguay, descubrí que mi abuelo nació en un pueblo jesuítico y Apóstoles es un pueblo jesuítico, y a mí me interesa mucho la historia, entonces esa raíz, esa arqueología de los recuerdos, hoy en día es mi búsqueda. Una trama invisible, pero extensa. Totalmente. Y eso hoy en día es mi búsqueda. Buscar mis lazos, buscar como vos decís, esa línea que existió en algún momento y que realmente fluye por nuestras sangres, ¿no? Vamos a la última foto. Marta es increíble, la verdad yo tuve la oportunidad de conocerla y es una persona muy inteligente que supo armarse su personaje, porque si no estamos con el nombre y el apellido enfrente de todo el mundo. A usted debe pasar también. Entonces ella se arma su personaje cuando tiene gafas y cuando tiene la ropa es Marta Minujín. Yo la he visto montar obras al lado de obras mías sin las gafas y vestida de jogging y no es Marta Minujín. Es ella misma. Sí, pero pareciera como su nombre pareciera estar asociado a una persona que rompe, ¿no? Totalmente. Rompe esquemas, rompe estilos. Es una persona que hizo todas las cosas en el momento indicado. Y justamente por eso ella lo hizo todo. Hoy en Buenos Aires se está recreando La Menezunda, que es una obra que hizo en la época del Ditela y hoy causa tanta conmoción cuando la hizo en la década del 60. Entonces realmente es una genialidad su obra. Cambió la deuda externa con Andy Warhol con Choclos y tiene obras que igualmente en este periodo hay un artista misionero que a mí me gustaría reivindicar, que es Oscar Boni, que es tan o cuán genial como Marta Minujín y casi el padre del arte conceptual argentino y la verdad que es una genialidad y ahora se están valorando mucho sus obras, lo cual me alegra un montón. Nombres que te inspiran, además del de Oscar, digamos. ¿Qué otros nombres de artistas contemporáneos te inspiran? Bueno, el Chango Spasiuk, como habíamos hablado. El Chango, yo lo escucho hablar y traduzco a mi lenguaje visual, que él habla de la música, y hay cosas muy parecidas. Y hay me enriquezco con cosas que dice, o de la charla así de amigo a amigo, digamos así. Entonces uno puede escuchar o verlo en una entrevista, o verlo en una charla, o solamente escucharlo, dejarse llevar por esa música. Que también tiene mucho de misiones. Es totalmente. De esta trama, ¿no? Sí, es la trama. Se nos está terminando el tiempo, Andrés. Un placer haberte tenido con nosotros. Siempre dejamos que nuestro invitado cierre. Así que, a ver, pensá por qué brindás. Yo brindo justamente por esa pulsión interna que tenemos los seres humanos de cambiar y de ser de ser mejores personas, aunque cueste. En este mundo de apariencias, viste que no es muy frecuente esto, digamos. Es como que estamos más enseñados y educados a parecer, más que a hacer. Pero brindo por la cuestión, por esa posibilidad que aún late dentro nuestro de escucharnos y de respetar ese mandato que uno solo escucha y de jugarse por esa posibilidad que existe en nosotros de transformarnos a ser quien realmente venimos a ser. No importa el costo. No. Brindemos, Andrés. Gracias por haber venido, que se multipliquen las mariposas y los cambios. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por haber venido. Nos encontramos en una semana, como siempre, en Trenos. Gracias.